¿Alguna vez te has preguntado cómo lograba tu abuela que todo supiera mejor? No tenía licuadora de última generación ni horno eléctrico, pero con solo una cazuela de barro, un puño de sal y una pizca de paciencia, hacía magia. Hoy vas a descubrir 30 trucos de la cocina mexicana que tu abuela nunca te contó. Esos secretos que se transmitían en silencio, entre risas, anécdotas y tortillas recién hechas. Quédate hasta el final porque hay una que realmente te va a sorprender. El comal cura. Tu abuela sabía que el primer paso para cocinar bien era curar el comal. Antes de poner la primera tortilla, frotaba la superficie con sal gruesa y una rodaja de cebolla. Ese ritual, que parece simple, quitaba impurezas del barro o del metal, sellaba los poros y evitaba que la masa se pegara. Pero no era solo limpieza. El comal, con los años, iba tomando el alma de lo que cocinaba. Por eso las tortillas sabían diferentes en cada casa. No era la receta, era la historia acumulada sobre esa plancha negra y vieja. Los comales bien curados se heredan como reliquias. Cada uno guarda los olores de generaciones. En los pueblos todavía se dice, el comal tiene memoria, como la gente. La masa se escucha. Cuando tu abuela hacía tortillas, no necesitaba tazas ni básculas. Sabía cuando la masa estaba lista por el sonido que hacía al golpear el metate o al palmearla. Si sonaba hueca, le faltaba agua. Si sonaba muerta, le faltaba maíz. Esa intuición viene de siglos de práctica en los hogares donde el maíz era sagrado. De hecho, las abuelas más antiguas decían que el maíz se siente vivo y que había que hablarle con cariño para que saliera buena la masa. El secreto era amasar con calma y en silencio, para que la masa no se asustara. Y aunque suene a superstición, esa paciencia sí hacía la diferencia. El maíz descansaba y soltaba su aroma dulce. Anafre y brasa viva. Muchos hogares mexicanos, sobre todo en zonas rurales, todavía usan el anafrito de carbón o de leña. Tu abuela sabía que la comida hecha ahí tenía un sabor que ninguna estufa moderna puede imitar. El secreto estaba en la brasa viva, no en la llama. Las abuelas movían los carbones con una varita hasta lograr ese rojo intenso, casi naranja, y luego colocaban la cazuela a un costado, no encima. Así controlaban el calor sin termómetro, solo observando el color del fuego. En los pueblos decían, el anafre no se mira, se escucha, porque el chisporroteo del carbón avisaba cuándo era el momento exacto de voltear el comal o tapar la olla. Por eso, los guisos de anafre tenían esa mezcla perfecta de humo, paciencia y cariño. La sal. A la vieja escuela mexicana, la sal se medía con los dedos, no con cucharitas. Tu abuela decía, una pizca pero de la buena, y con eso bastaba. Sabía que cada tipo de sal daba un resultado distinto. La sal de grano realzaba los frijoles, la sal fina, el mole, y la sal de Colima o Guerrero tenía un sabor más terroso. Además, nunca agregaba la sal al inicio de los frijoles, porque según la tradición, los endurece. Y tenía razón. La sal afecta la cocción del frijol. Era ciencia y sabiduría a la vez. Las abuelas también usaban la sal como protección. Antes de cocinar algo importante, arrojaban 3 granos al fuego, para que no se salara la suerte. Nixtamal. Si hay un secreto que define la cocina mexicana, es este. El maíz no se cocina, se nixtamaliza. Tu abuela aprendió de su madre que había que hervir el maíz con cal viva, dejarlo reposar toda la noche y luego enjuagarlo con cuidado. Ese proceso no solo ablanda el grano, también libera la niacina, aumenta el valor nutritivo y da ese olor a tortilla recién hecha que ningún maíz sin nixtamal puede igualar. Sin ese truco ancestral, no existirían ni las tortillas, ni los tamales, ni los tlacoyos, ni el pozole. En los pueblos de Michoacán y Oaxaca, todavía hay mujeres que se levantan a las 4 de la mañana a nixtamalizar. Lo hacen sin reloj, solo con el rumor del agua hirviendo y el olor del maíz que empieza a florecer. Ese es el corazón de nuestra identidad culinaria. Frijoles de ayer.
Tu abuela siempre decía que los frijoles recalentados eran los mejores, y tenía toda la razón. Cuando los frijoles se dejan reposar, los almidones se asientan y los sabores se concentran. Por eso, al día siguiente, el caldito se vuelve espeso y más sabroso. Al recalentarlos, muchas abuelas añadían un truco infalible, una hoja de epazote o un pedazo de cebolla para reactivar el sabor y quitarles lo pesado. Algunas incluso ponían una moneda limpia de cobre en el fondo de la olla, porque decían que así no se pegaban. Hoy sabemos que el cobre ayuda a distribuir el calor, pero para ellas era más un amuleto que un experimento químico. Sea como sea, nada iguala el sabor de esos frijoles de ayer, espesitos, con un chorrito de manteca encima. El vapor. Hacer tamales era casi una ceremonia. Tu abuela no levantaba la tapa de la vaporera cada 5 minutos como hacemos hoy. Ella escuchaba. Cuando el agua hervía demasiado, el sonido se volvía agudo. Cuando ya estaban casi listos, el vapor hacía un murmullo grave, constante, como si la olla respirara. Ese suspiro del tamal era su cronómetro. Las abuelas sabían que si destapaban la olla antes de tiempo, el tamal se espantaba y quedaba crudo. En muchos hogares, preparar tamales era una fiesta. Se reunían las tías, las vecinas, los niños ayudaban a embarrar la masa, y todos esperaban la primera tanda. Era más que comida, era comunidad envuelta en hojas de maíz, molcajete. Tu abuela no usaba licuadora, y no porque no tuviera, sino porque sabía que el molcajete tenía alma. Hecho de piedra volcánica, el molcajete libera aceites, jugos y aromas que una licuadora jamás igualará. Antes de usarlo, lo curaba. Lo frotaba con maíz molido y ajo para cerrar sus poros y quitarle el polvo de la piedra. Decía que una salsa molida en molcajete tenía carácter, porque cada golpe soltaba la esencia del chile y el jitomate. El sonido del tejolote al golpear era música para la cocina. Tac, tac, tac. Ese ritmo marcaba el compás de las mañanas mexicanas. Hoy algunos cocineros profesionales confirman lo que las abuelas sabían por instinto. La fricción de la piedra calienta los ingredientes, intensifica los sabores y genera una textura única. Probar. En la cocina mexicana, el chile no es un ingrediente, es una personalidad. Tu abuela no lo probaba directo. Lo olía. Si el aroma picaba en la nariz, ya sabía lo que le esperaba. Para reducir el picor sin perder sabor, lo tostaba apenas en el comal, volteándolo rápido para que no se amargara. Después lo remojaba en agua caliente, no hirviendo, para suavizarlo. Y si el chile era para mole, ponía un truco. Un trocito de pan o una tortilla vieja en el molcajete para absorber el exceso de picante. Además, guardaba los chiles secos en frascos de vidrio con un puñito de sal gruesa para que no se llenaran de humedad ni gorgojo. Cada chile tenía su secreto. Y ella los conocía a todos como si fueran familia. La cebolla. Tu abuela tenía un respeto especial por la cebolla. Decía que, sin cebolla, la comida no llora ni canta. La cebolla cura el guiso y el alma. Antes de picarla, le daba un corte en cruz y la enjuagaba con agua fría o con vinagre. Eso le quitaba el ardor y el sabor fuerte. Al sofreírla, agregaba un granito de sal, porque así soltaba su dulzor natural y se doraba parejita. Si el guiso se había pasado de picante, le echaba unas rodajas de cebolla cruda para equilibrar. Y si alguien llegaba triste, ponía a dorar cebolla y ajo. El olor bastaba para levantar el ánimo. En su cocina, la cebolla no solo servía para cocinar, sino para sanar el corazón. Jitomate. Uno de los errores más comunes hoy es licuar el jitomate directo del refrigerador. Tu abuela jamás lo hacía. Primero lo asaba en el comal hasta que la piel se ampollara. Decía que el jitomate frío es mudo y que solo el fuego lo hacía hablar. Al asarlo, los azúcares se caramelizan, los ácidos bajan y el color se vuelve más intenso. Por eso, sus caldos, sopas y moles
tenían ese tono rojizo brillante que no se logra con jitomates crudos. Además, guardaba las cáscaras para hacer caldito o darle color a los frijoles. Nada se desperdiciaba, porque en su cocina todo tenía un propósito. Fondo de olla. Si abrías las ollas de tu abuela, seguro veías una capa de grasa en el fondo. No era descuido, era su truco para conservar los guisos. Después de cocinar, dejaba enfriar el platillo y, al taparlo, esa capa de grasa natural sellaba los sabores y evitaba que se echara a perder. Así podía recalentar el mole, el adobo o los frijoles sin que se avinagraran. Era una técnica ancestral, anterior al refrigerador, usada en todo México. En los ranchos se le llamaba capa de guarda. Y todavía hay quien la usa para mantener los platillos caseros por varios días sin perder sabor. Lo curioso es que hoy, chefs de todo el mundo están redescubriendo ese método y lo llaman confitado. Ablandar. Tu abuela no golpeaba la carne, la ablandaba con frutas. Usaba papaya o piña natural porque contienen enzimas, papaína y bromelina, que deshacen las fibras sin cambiar el sabor. Simplemente frotaba la carne con un pedacito de cáscara o la dejaba reposar con jugo de papaya unos minutos. El resultado era una carne suave, jugosa y con un aroma dulce. También usaba cerveza o leche como marinada, sobre todo para el bistec o la milanesa. Todo lo aprendió sin laboratorio ni internet, solo por observación y experiencia. Esa sabiduría empírica era la universidad de las abuelas mexicanas, cazuela de barro. Tu abuela sabía que cada cazuela tenía su alma. No cualquiera servía para todo. Unas eran para frijoles, otras para moles, y había una, la más vieja, solo para arroz. El barro guarda los sabores, por eso jamás las lavaba con jabón, solo con agua caliente y una escobetilla de ixtle. Antes de estrenarlas, las curaba llenándolas con agua y cal durante una noche entera. Y si la cazuela se rajaba, la sellaba con masa de maíz o cera. Cuando hervía algo, el sonido del barro burbujeando era casi hipnótico. Decía, el barro cocina con amor lento, y el amor lento no se quema. Hoy entendemos que el barro distribuye el calor de forma uniforme, y que esa cocción pausada es lo que da ese sabor casero que tanto extrañamos. Coraje. Tu abuela lo decía sin dudar. Si estás enojada, el guiso se corta. Y aunque suene a mito, tenía fundamento. Cuando cocinamos tensos o apurados, medimos mal, olvidamos tiempos y descuidamos el sazón. Pero para ella, más que técnica, era energía. Decía que el alma se transmite en la comida, que si cocinas de malas, se amarga hasta el frijol. Por eso antes de prender la estufa, respiraba hondo o rezaba un Ave María. En muchas casas del campo aún se conserva esa costumbre. No comenzar el mole o los tamales si hay discusión. La cocina era un templo y cada ingrediente debía entrar en paz. Por eso, los platillos de tu abuela sabían a calma, a serenidad y a amor verdadero. Epazote. El epazote no solo daba sabor, era el amuleto contra los gases y los malos espíritus. Tu abuela nunca cocinaba frijoles sin ponerle una ramita fresca. Decía que el epazote espantaba lo malo del cuerpo y del aire. En la medicina tradicional mexicana se usa para aliviar cólicos, parásitos y hasta el mal de aire. Además, su sabor anisado equilibra los guisos pesados. Lo sembraba junto a la cocina porque creía que si crecía fuerte, la casa estaba bien parada. En muchas regiones aún se cuelga una ramita seca detrás de la puerta como protección del hogar. Ciencia o fe, el epazote sigue siendo símbolo de la cocina sabia. Hierbas. Tu abuela no decía especies, decía hierbas de olor. Usaba laurel, tomillo, mejorana y orégano, pero no al azar. Cada una tenía su propósito. El laurel fortalece el alma, la mejorana da paz, y el tomillo limpia los pulmones. No las echaba todas juntas, sino en el momento exacto, cuando el guiso ya había soltado su verdad.
En muchas cocinas se colgaban manojos de hierbas secas sobre la puerta, no solo por aroma, sino para alejar enfermedades. Y cuando alguien se enfermaba, preparaba infusiones con las mismas plantas del guiso. Para ella no existía frontera entre comida y remedio. Todo lo que sanaba el cuerpo también alimentaba el alma. 3 veces. El arroz de tu abuela nunca se batía ni se pegaba. Antes de freírlo lo lavaba 3 veces hasta que el agua salía clara. Decía, el arroz se limpia de sus penas. Así quitaba el exceso de almidón, logrando granos sueltos y doraditos. El secreto era escucharlo. Cuando empezaba a sonar como crujido de hojas secas, era el momento de agregar el caldo. Además, no usaba cucharas metálicas. Revolvía con una palita de madera para no romper los granos, y si el arroz se pasaba de cocción, lo salvaba poniéndolo sobre tortillas calientes para absorber la humedad. Era cocina de intuición, de oído y de paciencia. Hojas de plátano. Cuando tu abuela cocinaba tamales, barbacoa o pescados, siempre recurría a las hojas de plátano. Primero las pasaba por el fuego del comal, hasta que soltaban su brillo. Esa técnica suaviza las fibras, evita que se rompan y, sobre todo, libera un aroma que impregna la comida. Las hojas no solo servían de envoltorio, también eran símbolo de respeto. Cubrir la comida era protegerla. Además, se creía que el vapor dentro de la hoja bendecía el alimento, porque todo lo que se cocía ahí quedaba más suave. En regiones del sur, todavía se dice que las hojas de plátano son el manto de la cocina de los dioses. Y quien ha probado un tamal o un pescado al vapor en ellas, sabe que no hay comparación. Paciencia. Para tu abuela, hacer un dulce de leche o de calabaza no era una receta, era un acto de paciencia. Sabía que el fuego lento era la clave. Mientras revolvía con una pala de madera, contaba historias o cantaba boleros. Cuando la mezcla se despegaba de la cazuela, era señal de que estaba lista. Nunca usaba termómetro, solo el color y el olor le decían cuándo apagar. A veces ponía una gotita del almíbar en un vaso con agua fría. Si hacía bolita, el dulce estaba en su punto. Ese conocimiento era transmitido por observación, no por escritura. Por eso, sus dulces no solo eran postres, eran memorias hechas azúcar. Tequesquite vivo. En muchas cocinas antiguas el tequesquite era tesoro. Sal natural y levadura de la tierra que sazona y esponja. Tu abuela lo disolvía en agua para dar vida a la masa. Con él blanqueaba quelites y ablandaba nopales sin baba. También ayudaba a que los tamales quedaran ligeros. Su punto justo se reconocía por burbujas pequeñas. Sí, no había tequesquite, usaba agua mineral como truco. El resultado no era igual, pero salvaba la tanda. Quien lo ha probado sabe que deja un brillo sabroso. El tequesquite pedía respeto y medida. Demasiado amarga y muy poco no ayuda. Mandaba la mano sabia que conoce el hervor. Tatemar en ceniza. El fuego no termina en la brasa sino en la ceniza tibia. Ahí tu abuela enterraba chiles y ajos para suavizar aristas. El humo quedaba dentro y el amargor se iba lejos. Los jitomates salían con piel floja y corazón dulce. Luego el molcajete hacía su parte con paciencia. Golpe corto y pausa larga para no calentar de más. Esa ceniza limpia actuaba como abrigo. Protegía el jugo y daba perfume de lumbre. Así nacían salsas de patio y tarde tranquila. Quien domina la ceniza manda en el sabor. No hay prisa cuando el fuego respira lento. El paladar lo agradece con memoria larga. Asiento que guarda sabor. Después de freír chicharrón, quedaba un fondo precioso. Tu abuela lo llamaba asiento y lo cuidaba como oro. Una cucharadita bastaba para vestir unos frijoles. Ese fondo capturaba especias y notas tostadas. Servía para sellar tortillas y dar brillo a caldillos. También protegía guisos cuando enfriaban en la olla. No era exceso, sino técnica antigua de conservación. Sellaba la superficie y mantenía el gusto entero. Recalentar luego era despertar un aroma profundo. Con poco se conseguía cocina redonda.
La grasa bien usada era aliada y no enemiga. El secreto estaba en la medida y en el tiempo. Caldo madre de la olla. En la casa nunca se tiraba el líquido de cocción. El agua de frijol y de maíz era caldo madre. Con eso se arrancaban sopas y arroces con carácter. Ese fondo traía minerales y almidones nobles. Sumaba cuerpo sin necesidad de cubitos. El olor avisaba que iba a salir comida honesta. A veces añadía una hoja de laurel ya usada, o un pedacito de cebolla que quedaba del sofrito. Nada se desperdiciaba y todo encajaba mejor. El resultado era sabor que abrasa por dentro. La olla hablaba en cada hervor pausado. Quedaba lista para el siguiente milagro casero. Especias enteras despiertas. Tu abuela tostaba comino, clavo y pimienta enteros. Calor breve y movimiento constante en comal chico. Cuando perfumaban la cocina era hora de moler. Al moler en seco primero se abría el aroma, luego caía la sal para cortar la humedad. El polvo nacía tibio y con fuerza precisa. Así se armaban moles y adobos con músculo. La diferencia se notaba en la primera cucharada. Nada rascaba y todo quedaba equilibrado. La regla era tostar sin quemar y moler al momento. El frasco guardaba lo que el fuego ya había contado. Cada plato salía con voz clara y fondo elegante. Acto sagrado. Antes de prender el fogón, muchas abuelas mexicanas rezaban o hacían la señal de la cruz. Era una costumbre heredada de generaciones que veían el fuego como símbolo de vida. Tu abuela decía, el fuego es amigo si se le respeta. Por eso, cuando la flama prendía a la primera, sonreía. Hoy va a salir buena la comida. Encender el anafre o la estufa con calma era casi un ritual. Algunas ponían una ramita de ruda o romero cerca, para espantar lo malo. Y si el fuego se negaba, no insistían. Esperaban un momento, como si le pidieran permiso. Para ellas, cocinar era una conversación con la naturaleza. Y en cada chispa que nacía, se encendía también el alma del hogar. Conversa. Tu abuela decía que el café no se prepara, se platica. Nunca usaba cafetera moderna. Ponía agua en la olla de barro, agregaba piloncillo, canela y una cáscara de naranja. Cuando el agua empezaba a cantar, añadía el café molido y apagaba el fuego. Que repose como los buenos consejos, decía. Así se lograba ese aroma profundo, dulce y terroso que llenaba la casa entera. Ese café no solo despertaba, también reunía. Nadie se iba sin una tacita aunque sea. Los mejores secretos familiares se contaban frente a ese vapor con olor a piloncillo. Y aunque hoy usemos prensas y cápsulas, nada iguala el sabor de un café hecho con paciencia y silencio. Guardar. Tu abuela no tiraba las semillas, las guardaba como si fueran oro. Tenía frasquitos con frijoles, maíz, calabaza, chile y cilantro. Cada año las secaba al sol y las envolvía en papel periódico, con una ramita de ruda para espantar la polilla. Decía que las semillas eran la promesa del mañana. En los pueblos, este acto era parte del ciclo de vida. Guardar semilla buena para la siguiente cosecha. Era su manera de resistir el olvido y asegurar que el sabor de su tierra siguiera vivo. Hoy los movimientos de soberanía alimentaria y milpas comunitarias rescatan esa misma costumbre ancestral. Porque sembrar no era solo producir, era mantener viva la memoria del maíz. Comunidad. El mole no era un platillo, era una fiesta. Tu abuela sabía que nadie hace un buen mole sola. Se hacía en comunidad. Desde temprano llegaban las vecinas, las tías, las comadres. Unas tostaban chiles, otras molían almendras, y los niños llevaban el pan duro o las tortillas viejas para espesar. El aroma llenaba el patio. Chocolate, clavo, ajonjolí, plátano, canela. El molcajete no descansaba, y las risas tampoco. Cuando al fin el mole se servía, todos probaban con una tortilla recién salida del comal. Y aunque no hubiera manteles ni cubiertos finos, ese momento era sagrado. Porque el verdadero secreto del mole no está en la receta,
sino en las manos que lo comparten. Era la cocina como lazo social, como abrazo colectivo. Amor. Este era el secreto que tu abuela nunca dijo en voz alta, pero que todos sabían. Cada platillo era una forma de decir «te quiero» sin palabras. Cuando hacía tortillas al amanecer, era su forma de cuidar. Cuando ponía más carne en el plato del nieto, era su ternura disfrazada. Cuando callaba mientras revolvía el guiso, era porque sus pensamientos también se cocinaban ahí. Su cocina era un lenguaje de amor, sin adornos, sin recetas, escritas, pero con sabor a hogar. Por eso, cuando probamos algo que sabe como lo hacía mi abuela, lo que realmente sentimos no es nostalgia, es cariño hecho comida. Si has llegado hasta aquí, había una sorpresa guardada entre todos estos secretos. Uno que no se encuentra en los libros de cocina, ni en las recetas escritas a mano, porque solo vivía en las manos de las abuelas. Era un truco tan sencillo que parecía magia. Se usaba cuando el guiso estaba triste, cuando algo le faltaba y nadie sabía qué. Entonces tu abuela metía la cuchara de madera, probaba en silencio, sonreía apenas y decía, «Ya está». Nadie entendía qué había hecho, pero el sabor cambiaba. Lo insípido cobraba vida, el olor se volvía hogar. Y no era ningún ingrediente nuevo. Era el toque invisible de quien cocina con alma, con memoria y con confianza. Ese secreto final se llamaba intuición. ¿Vive alguno de estos secretos todavía en tu casa? ¿Cuál es el tuyo? Compártenos en comentarios, nos encanta leerte. Suscríbete al canal si te gustó el vídeo y nos vemos en el próximo para recordar esa memoria colectiva. Gracias por estar.